Y este interesante viernes de endocrinología con nuestro querido doctor Cristian de los Santos. Recordar nuestras líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Antes de irnos a la pausa, el doctor Montero quedaba con una inquietud que puso sobre la mesa ahí para que el doctor Cristian... Sí, estamos hablando de esa persona que podemos diagnosticar que si no hace una serie de acciones puede llegar a ser diabético, que se le llama prediabético o diabético incipiente. Entonces, sí. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y cuando decimos, usted está en prediabetes y tiene que hacer esto y aquello para no llegar entonces a padecer la enfermedad. Los datos clínicos de los pacientes con prediabetes incluyen la obesidad, la sospecha de una persona con prediabetes, un paciente que está con obesidad sedentaria, que tiene esa barriguita arrocera, o esa barriguita cervecera. Si la cintura de un hombre mide más de 100 centímetros, 102 centímetros, son ya diagnósticos de síndrome metabólico con solamente medir la cintura a nivel de la cicatriz del ombligo, por encima de las crestas ilíacas, y en una mujer más de 88 centímetros. Ya sin hacer análisis, sin tomar la presión, ya con solamente medir la cintura podemos identificar que el paciente tiene un síndrome metabólico. Y síndrome metabólico es un estado de alteraciones, como dice su nombre, metabólicas, donde se incluye la alteración del metabolismo de los carbohidratos, dígase diabetes o prediabetes. Entonces, también se toma en cuenta la historia del paciente, si tiene, en el caso de las mujeres que hayan tenido, una mujer que haya tenido un hijo de más de 9 libras, indica que durante ese embarazo, ese niño creció más de 9 y pesó más de 9 libras al nacer, porque esa madre tuvo probablemente con una diabetes gestacional, aunque no fuera diagnosticada. Las mujeres con ovario poliquístico, las personas que tienen hígado graso o esteatosis hepática, eso es un marcador de resistencia a la insulina. Las personas que tienen acantosis nígrica, que son esas marcas oscuras en el cuello, en las axilas, en las áreas de pliegues, también hablan de prediabetes. Ahora, bioquímicamente, ya desde el punto de vista del laboratorio, se considera que la glicemia es normal de 60 a 100, y diabetes 126 o más. Si en 2 ocasiones tiene más de 126, aunque sea 130, 128, ya es diabético. Aunque no tenga síntomas, porque con niveles de glicemia bajos, pues no hay síntomas típicos de diabetes. Los síntomas típicos de diabetes aparecen con glicemias elevadas, por encima de los 200, 250, y tienen poliuria, que orinan mucho, polidipsia, beber mucha agua y polifagia, comer mucho, pérdida de peso, son las llamadas pedrodiabéticos. Los prediabéticos no tienen estos síntomas, solamente que tienen la alteración de la glicemia en ayunas, que significa que tienen la glicemia entre 100 y 126, o tienen intolerancia a los carbohidratos, que es aquellos pacientes que cuando comen el azúcar les sube y se les queda elevada un buen tiempo. Entonces se hace todo paciente que está entre 100 y 126, le hacemos una curva de tolerancia a la glucosa, y si a las 2 horas está entre 140 y 199, se considera intolerancia a los carbohidratos, y tanto la alteración de la glicemia en ayunas como la intolerancia a los carbohidratos se consideran los 2 estadios de prediabetes. Ambos están cerca de diabéticos. Por muchos pacientes con alteración de la glicemia en ayunas, cuando le hacen la cura, la glicemia le da entre 100 y 140, esos se quedan en alteración de la glicemia en ayunas. Solamente una alteración que el azúcar le salió alta en ayunas. Entonces estos pacientes deben investigarse, ponerse a control de ejercicio. En los países muy bien organizados, la tasa de conversión de un prediabético a diabético puede andar entre un 5 a un 7% por año. Pero esos son pacientes que le están dando seguimiento, que le están dando apoyo psicológico, que tienen programas de alimentación, que tienen acceso a educación. Pero en los países como nosotros, donde carecemos de esa situación, ¿verdad?, y de esos beneficios para los pacientes, probablemente la tasa de conversión nuestra sea mucho más alta. Por eso es que nosotros siempre señalamos que las encuestas de salud que se han hecho en nuestro país para ver cómo andamos en la prevalencia de diabetes, identifican casos puntuales de prediabético y diabetes, pero entonces no nos dicen dentro de 2 o 5 años qué pasó con esos pacientes. Claro. Porque es importante saber qué pasó. Claro. Si identificamos 1000 pacientes con prediabetes en una encuesta, y ¿qué pasó con esos pacientes? al año que viene, vamos a citarlo al año que viene. Claro.
A ver Entonces, cuántos revirtieron. hay cuántos avanzaron. guías que dicen que hay que hacer glicemia a los pacientes, por ejemplo, una vez al año. Pero ¿y cómo tú aguantas un año para vigilar a un paciente? Si se convirtió o no se convirtió en diabetes. Claro, esa vigilancia es O fundamental. sea que hay que realmente acomodar y ver nuestra realidad social. Y la República Dominicana evidentemente tiene una alta prevalencia de diabetes. Sí, muy alto, sobre todo por el tema del estilo de alimentos que tenemos. Sí. Entonces, siguiendo con ese tema del prediabético, que es muy importante porque es un medio de prevención. Es la forma de nosotros controlar. Y que deberíamos que las ARS propongan que la cubran el diagnóstico, que no lo cubren. Bueno, esas son de las cosas que hay que seguir trabajando. Pero entonces, con ese diagnóstico entonces, o esa identificación de esos prediabéticos, generalmente no la hace el endocrinólogo, la hace otro especialista que generalmente usted va al médico por alguna otra razón, le indican una batería de laboratorio y entonces ahí aparecen a aparecer esos parámetros que pueden estar indicando que usted puede ser un prediabético, pero posiblemente la conducta apropiada debería ser entonces que ese profesional lo derive a un especialista. Pero eso generalmente, no sé en qué nivel ocurre eso, si los especialistas de otras áreas tienen, digamos, los parámetros la conciencia o la conciencia de enviarlo a otro. Pues la mayoría, yo diría que sí, que si ya la gente misma dice, oye, me salió un chino de azúcar alta en 110, yo voy para donde el endocrinólogo. Entonces, sí veo muchos pacientes, recibo muchos pacientes del área de cirugía. Referidos. Ejemplo. Sí, que los anestesiólogos, si les sale 101, ellos le mandan hacer su hemoglobina glucosilada y lo mandan al endocrinólogo. Pero no hay que suspender la cirugía por eso, tú ves. Porque 101, 102, 103, un paciente diabético ya conocido, si tiene un intervalo de glucemia entre 100 y 160, y algunos hasta 180 si son mayores, pues pueden ser intervenidos sin ningún problema. A veces se les suspende la cirugía a los pacientes por cualquier razón, no, hasta que el endocrinólogo no te firme, no te vamos a operar. A veces no pensamos qué tan difícil para un paciente hacerse los análisis en un hospital, que le pongan cita, que 3 meses, y a veces ya se le vencieron los análisis. Comenzar el proceso de cero. No. Entonces, doctor, usted decía al inicio del programa que, por ejemplo, en el caso de los pacientes prediabéticos, con un tratamiento adecuado pueden revertir. Sí, correcto. ¿Cuál es el tratamiento que se establece para un paciente prediabético, un paciente con diabetes tipo 1 y un paciente con diabetes tipo 2? ¿Es el mismo o varía atendiendo No, definitivamente. Sí, el paciente, tomamos en cuenta mucho la edad del paciente, la composición de esta persona, si el paciente tiene obesidad visceral. Vemos todo eso, todo lo que es el perfil biofísico de este paciente. Y entonces mandamos a hacer análisis, vemos sus alteraciones hormonales, si tiene alguna, si tiene problemas, sospechamos que puede tener un síndrome de Cushing, puede tener otras enfermedades, o vemos dónde lo contextualizamos. O sea, tener un blog de decir, este es el primer paso, como hacen las guías, cada paciente es diferente. Entonces nosotros evaluamos esa situación y así se inicia el tratamiento. Los prediabéticos se pueden regresar a un estado de normalidad, pero luego tienen que mantenerse, porque el peso ideal es una utopía muchas veces y peor aún mantenerlo. O sea, un paciente puede bajar de peso, pero vamos a mantenerlo en el tiempo, porque hay que saber que ya la obesidad que tuvo 10 años creó una alteración metabólica, incluso que afecta a lo que llamamos la memoria metabólica de las células de ese paciente. O sea que eso también hay que tomarlo en cuenta. Un día vamos a hablar de eso, de memoria metabólica, que es un tema un poquito amplio, pero importante. O sea, las células del organismo tienen, igual que tienen genes, tienen estructuras internas, esas células, desde los ribosomas, todo tienen una manera de crear una memoria metabólica. Entonces, nosotros tenemos que adecuar a estos pacientes al cambio de estilo de vida, dieta, ejercicio, e iniciar medicamentos que tengan efectividad demostrada para control glucémico y además que pudieran también tener efecto benéfico a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de la metformina, que es de las más económicas y de las menos dañinas, la metformina es un medicamento que entra al organismo,
hace su efecto, sí sale íntegra, ni siquiera se queda almacenada, o sea que produce muy poco efecto dañino, aunque en los Estados Unidos no la aceptaron por muchos años, porque en una frecuencia muy baja, de 0.03 por cada 100.000 pacientes tratados, puede producir acidosis láctica, y eso lo ponen en los papeles como una advertencia. Es un warning que dice que puede producir ese daño, pero la metformina tiene muchos efectos benéficos para poder no solamente ayudar al paciente a perder peso, ayudarlo a control de la glicemia, ayuda con el perfil lipídico, o sea, con los triglicéridos sobre todo, el colesterol, la coagulación, tiene muchos efectos benéficos. Entonces, partiendo de eso que acaba de mencionar, ¿tienen las demás opciones de tratamiento algún tipo de efectos secundarios en los pacientes que deberíamos orientar a la gente? Sí, bueno, es deber del médico explicar a los pacientes los efectos secundarios de cada tratamiento que uno le pone, para que el paciente, invitar al paciente a leer el prospecto. Yo le digo a los pacientes, si usted va a usar un medicamento y no tiene ese papelito adentro de la caja, no lo compre, porque ahí es que le dice lo que le puede pasar. Son muchas las reacciones que puede tener un tratamiento. Lo más frecuente siempre se lo explicamos. Por ejemplo, las inyecciones, hay unas inyecciones muy modernas que se está utilizando para perder peso y para reversión de diabetes y para control de la diabetes. Y por ejemplo, sin náusea, mareo, los pacientes, si tú no le adviertes eso que le va a dar, eso puede ocasionar que el paciente no vuelva al médico y abandone el tratamiento. Doctor. Pero problematizando un poco, mirándolo, o sea, desde atrás, el sistema educativo nuestro tiene la gran problemática de que tú aprendes a leer, pero queda infuncional, porque no entiendes lo que lees. 1. Y 2, no hay conocimiento más complejo que el conocimiento médico. Entonces, descansar uno como médico en el prospecto para que el paciente siga una serie de medidas, reglas y tener cosas, ¿no es un poco acomodarse al fracaso? No, yo pienso que los pacientes cuando se ven orientados y el médico con la responsabilidad médica, son incontables las veces que un paciente llama a un médico a preguntarle, me dio esta reacción, que esto y que lo otro, ¿qué hago? O no me explicó que me iba a dar esto. Entonces es importante siempre esa comunicación asertiva para que de médico a paciente pues llegue la información de manera precisa y el paciente sepa que todos los medicamentos tienen sus efectos benéficos, pero también tienen efectos secundarios. Los efectos secundarios son aquellos efectos para los cuales no estamos usando el medicamento, pero que sabemos que lo va a producir. Sí. Y también existen efectos indeseables que quizás no estamos esperando que el paciente lo experimente y lo va a manifestar con algunos medicamentos, ya sea para la presión, ya sea para la diabetes. En el caso de los pacientes diabéticos, la mayoría de los pacientes tienen el temor de no usar tanta medicina. Como bien dijo uno de los pacientes, yo tengo años con él que me dijeron que soy diabético y que no lo he aceptado. O sea, dura hasta 3 y 5 años en asumir que tiene diabetes, pero en esos otros 5 años mal controlado, con glicemia en 300, en 500, el día que le sale 150 está feliz. Ese 150 es de ese día, de ese momento, de ese minuto, de ese segundo. Una foto, como usted dice, de ese momento. Una foto instantánea de cómo estaba el azúcar es en ese momento. Entonces, esa foto instantánea no te dice más de ahí. De la manera que los pacientes pues rechazan el tratamiento. Hay una animoversión, va a tomarse pastilla. El médico le dice, tómate esta pastilla con el desayuno y esta con el almuerzo. 2 pastillas, doctor, para eso. ¿Y usted cree que yo estoy para 2 pastillas? Entonces, hay que entrar en una conversación que logre que este paciente entienda la necesidad de tomarse su medicamento. Y cuando hay insulina, imagínate, porque la insulina ellos dicen que la insulina daña los órganos. Fulano le pusieron insulina y cayó en diálisis. Ese ya estaba en diálisis hace tiempo. Lo que pasa es que él no lo había aceptado, ahora ya asumió ponerse la insulina y ahora vamos a echarle la culpa a la insulina. Pero ya estaba para diálisis hace tiempo. Entonces, ¿en qué momento se indica la insulina, doctor?
Esa es una buena pregunta. La insulina, realmente, la diabetes se produce porque es un organismo que no está produciendo la cantidad de insulina, ni la cantidad ni la calidad en la insulina necesaria. Entonces, si es así, el primer defecto es la falta de insulina. Entonces, el mejor tratamiento debería ser la insulina. Así es. Pero para evitar esa insulinoterapia de inicio, se han creado una serie de medicamentos que ayudan a que el paciente pues se tome su pastilla y produzca más insulina. Pero estamos hablando de un órgano que está enfermo. El páncreas no está produciendo la insulina porque no tiene la célula beta suficiente. De hecho, hemos dicho siempre que cuando se hace el diagnóstico de diabetes tipo 2, el 50% de las células beta se murieron. Nada más le queda el 50% para vivir lo que le queda de vida. Y cada año va a perder entre un 1 y un 4% de célula beta. O sea que a los 10 años ya tiene 40 menos. A pesar del control que tenga. Y entonces cuando tenemos un paciente diabético tipo 2 que tiene 20 años, ya el paciente dice, me cambió la diabetes porque antes era pastilla, ahora es insulina. No, es que ya se acabó el páncreas, que ya el páncreas se fue. Claro. Entonces, no es que te cambió la diabetes, es que ya no está produciendo insulina. Entonces, los primeros medicamentos como la sulfonilurea que se descubrieron para control de la glicemia son medicamentos que estimulan la producción de insulina en la célula beta, pero eso es un chucho. Yo siempre digo un chuchazo. Usted tiene un caballo, le da un chuchazo y corre. Le da 2, corre más. Y le da 3, se desboca. Entonces, cuando ya va por 4 pastillas al día, porque los pacientes dicen, me voy a comer estos chicharrones, que pasé con la Fonte por Villamella, me comí estos chicharrones, en vez de uno me voy a tomar 2. Para que me baje el azúcar. En la lógica del paciente. Sí. Vamos a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, buen día, bienvenido. Ahí, vale la pena escuchar ese programa. Gracias. Doctor, aquí hay algo parecido que puedo observar. Por ejemplo, el prediabético, no diabético, riesgo de desarrollar diabetes. Por ejemplo, tengo aquí una glucosidad, por ejemplo, de 5.30. Pero dice aquí también de que no diabético, 4.0, 4.7. Riesgo de desarrollo de diabetes, 5.7, 6.0%. Alto riesgo, 6.0, 6.5. Si está en 5.30, ¿qué rango tiene? Porque no me habla de rango aquí. ¿Qué hay de una persona que tenga 5.30? Lo escucho en la radio. Muchísimas gracias. Excelente pregunta. Hemoglobina glicosilada. Sí, la hemoglobina glicosilada o hemoglobina glicada es el nivel de azúcar dentro del glóbulo rojo. Los glóbulos rojos viven unos 120 días y cada día nacen y mueren miles. Entonces, la función de ese glóbulo rojo es llevar oxígeno en todo el cuerpo. O sea, que los glóbulos rojos son como unos taxis que tenemos llevando oxígeno por todas partes. Entonces, ellos lo llevan el oxígeno cargado en la hemoglobina que tienen dentro. Entonces, cuando el azúcar sube en la sangre, se le introduce al glóbulo rojo, se mete dentro del glóbulo rojo y se engancha de la hemoglobina. Y ahora el glóbulo rojo está intoxicado de azúcar. Y al estar intoxicado de azúcar ya no puede llevar el oxígeno. Aunque haya millones, están intoxicados. Entonces, ¿qué sucede? El nivel aceptable de hemoglobina glicada o glucosilada es hasta 5.8. Usted está en 5.3, usted la tiene muy bien. Excelente. Si es una persona que está con diabetes diagnosticada y está en 5.3, entonces está exageradamente controlado y eso no es bueno. También eso hay que evaluar. Eso no es bueno porque usted está a riesgo de tener hipoglucemia o bajones de azúcar. Ahora, si no es diabético diagnosticado, usted está normal. Ahora, cuando la hemoglobina glicada o glucosilada sube más de 7, que es la meta en el paciente diabético de 7 a 7.5, y en los pacientes mayores de 75, 80 años pudiéramos aceptar hasta 8, o sea que ya no somos la comunidad científica ya no es tan exigente de bajarle la hemoglobina glicosilada a 6.5 a un paciente por el riesgo de hipoglucemia. Así que si tiene 5.3 le felicitamos y eso indica a la hemoglobina glicosilada cómo es el comportamiento de su glicemia de los últimos 3 a 4 meses, sobre todo los últimos 3 meses. Y si está elevada, quiere decir que usted la tiene intoxicada, su sangre está intoxicada de azúcar,
de los últimos 3 meses, peor en los últimos 2 meses y más grave en el último mes. De manera que si tiene 5.3, como usted ha dicho, pues le felicitamos si ya es diabético, pero converse con su médico porque hay que ajustar los tratamientos porque le está bajando mucho el azúcar. Claro, y vamos a hacer una breve pausa, doctor, y a la vuelta nos gustaría poder detallar eso de cada qué tiempo debe ir ese paciente diabético a evaluar las dosis y a ajustar ese tratamiento que ya el especialista ha marcado. Correcto. Vamos a la pausa y regresamos en breve.